11 de la mañana, 15 minutos, 12 minutos. La verdad que estamos arrancando este domingo, primer domingo del mes de febrero, en este espacio de radio, televisión, streaming, a través de Canal 5 Televisión, Radio Sudamericana, la 100.3 y todo también el streaming de la radio. Como siempre lo hacemos los domingos. Y la verdad, más de 2 décadas en este espacio, siempre pensamos en qué podemos llegar a aportar, porque nuestra responsabilidad en la comunicación va más allá de presentar y analizar los temas de actualidad, sino también de decirlo con responsabilidad, que la visión de cada uno de los temas y también qué se puede llegar a aportar para tener una mejor comunidad. Siempre es una cuestión que lo tenemos presentes no solamente en la confección del programa, sino también en la conducción del programa, sino en la producción a través de Eugenia Godoy, que lo hace muy bien, obviamente, y estamos pendientes muchas veces de esos temas. Por eso es que en muchas ocasiones nos saltamos de la agenda de lo urgente y nos pasamos a esos otros, porque entendemos que tiene que ver con nuestra responsabilidad social. Y en ese contexto de responsabilidad social y en ese contexto de lo importante, analizamos una cuestión muy particular. Los últimos 20 años, como decía recién, más de 2 décadas, la evolución que ha tenido la tecnología ha sido notable. En el programa de hoy hablábamos mucho sobre el tema de las redes sociales, hablábamos mucho sobre los chicos y el impacto que tienen. Pero la tecnología ha tenido una notable evolución y un salto en muchos aspectos, y no solamente en esos. ¿Cómo se puede llegar a quedar con una red social o con un teléfono o con lo que más le dé satisfacción en cuanto a tecnología? Pero hay otras cosas que también ha evolucionado, como en la medicina. Es en forma notable. Lo que ha cambiado en las últimas 2 décadas es una cosa impresionante, al punto tal que ahora ya aparece un medicamento como para, en forma mágica, adelgazar. Es lo que nos están prometiendo. Un problema que se viene planteando en el cambio cultural, como tiene que ver el hecho de entrar en la famosa silueta. Bueno, sobre eso queríamos hablar con Alejandro Amarilla, quien es médico cardiólogo, director del Centro Calidad de Vida, porque también en los últimos años Alejandro es como que se ha dedicado exclusivamente a ver sobre lo que tiene que ver con la calidad de vida de cada uno. Por eso, ¿cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer estar contigo. Y la verdad que es cierto, todos los días nos sorprendemos con cosas nuevas. La tecnología nos acercó muchísimo a todo lo que estaba afuera. Antes, cuando yo terminé la residencia, para poder ir a aprender algo, tenías que irte fuera del país o esperar recibir algo, digamos, sí. Revistas y demás, pero ir a rotar. Hoy tenemos la oportunidad de poder tener prácticamente en tiempo real la información de lo que está haciendo en el mundo en cualquier parte. Es increíble, porque uno dice, cuando hice la residencia, eso... algunos años. Siglo pasado. Que ni siquiera había ni internet, no había, o mejor dicho, había internet, pero no había al nivel de ahora, que por ejemplo te están viendo en tu cuenta de Instagram. Sí, ahí estamos en vivo. Eso quería contarte, porque la gente está del otro lado, que los que quieran escuchar, que vamos a hablar de un tema de suma actualidad, que tiene que ver con la adiposopatía, con la obesidad, con lo que está viniendo en prevención cardiovascular. Pueden conectarse a través del Instagram en @dr.alejandroamarilla, dr de doctor, @alejandroamarilla, y está en vivo ahora en este momento, así que todos los que quieran ver y escuchar esto de que lo que vamos a hablar, que la verdad es muy interesante y es muy emocionante lo que estamos viviendo, Dani, para nosotros los médicos, porque es un cambio de paradigma. O sea, hay un antes y un después de este momento en la medicina. Va a cambiar mucho, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? Porque apareció la pastilla mágica que nos hace adelgazar a todos. ¿Qué es esto? Sí, realmente parecería ser que es algo mágico, pero no lo es. Ahí tenemos que aclarar algunas cosas interesantes. Porque la verdad que el ser humano, vamos a hacer un poquito de historia, porque la gente a veces le cuesta entender. Y uno dice adelgazar, y adelgazar es una parte nada más de lo que te brinda el tratamiento de la enfermedad del tejido adiposo. Es una enfermedad la que tenemos los humanos, es una enfermedad del tejido adiposo que se llama adiposopatía. ¿Está bien? Ese término por ahí no lo entiende mucha gente, pero viene de tejido adiposo, enfermedad del tejido adiposo, adiposopatía. Los humanos hemos evolucionado a través de millones de años. Nuestros antepasados, los animales,
de ahí salimos nosotros, digamos, fuimos mutando y adaptándonos genéticamente porque el ambiente cambió. Y nosotros teníamos que sobrevivir en un ambiente cambiante. Los cambios sucedieron a través de siglos, millones de años. O sea, imagínate vos que el género Homo tiene 2,5 millones de años en la Tierra. Recién el género Homo, digamos, ¿sí? Antes de eso, nosotros, nuestros antepasados genéticos, eran animales. Lo mismo que los animales de hoy, nada más que nos separamos de ellos. ¿Está bien? Y este género Homo se separó y empezó a evolucionar distinto. Y en esa evolución diferente modificó un montón de cosas, ¿sí? Adaptándose al ambiente y sobrevivió. Y evolucionó generando un cerebro adicional a lo que tenían los animales. Ese cerebro adicional se llama cerebro frontal. O sea, la corteza prefrontal y el cerebro frontal es lo que no tiene el resto de los animales, o lo tiene muy rudimentario, un poco desarrollado, pero sí compartimos todavía con el ancestro nuestro animal. El cerebro animal está ahí, y el cerebro vegetativo también está ahí. O sea que podemos dividir en 3 cerebros. El vegetativo, que hace que nosotros, digamos, ese grupo de células que somos nosotros se organizaron de manera tal de que sobrevivamos, y entonces se formó todo, y el cerebro vegetativo hace que vos latas, que vos respires, que vos funciones sin control. Se controla solo, ¿entendés? Se funciona solo. Sería como el mecánico, solo, diríamos, funciona. Sí, automático, o sea, arrancan en la panza de la mamá, cuando el corazón empieza a latir, y se desarrolla y se forma todo, y en la evolución del feto, digamos, se ven mucha evolución de cómo éramos antes, y entonces arranca ahí lo vegetativo. Esto significa que un bebé respira, late, hace las funciones vitales y todo lo demás, la digestión, y nada, no controla eso. Después viene el otro, el que siguió, un poquito más nuevo, el cerebro animal, ¿sí? Ese que tiene todas las emociones y que compartimos con los animales. O sea, uno puede ver claramente que los animales tienen emociones, pueden sentir miedo, pueden sentir, percibir el peligro, pueden sentir amor, pueden sentir deseo sexual, o sea, se reproducen. O sea, todas las emociones nosotros también las tenemos ahí mismo en ese cerebro animal, y ahí radica fundamentalmente la supervivencia de la especie previa a ser hombre. ¿Sí? O sea, tiene más de 2,5 millones de años este cerebro que tenemos nosotros, ¿sí? Ese cerebro nos hizo sobrevivir y les hace sobrevivir a los animales. Los animales pueden decidir qué comer, ¿sí? Por palatabilidad, eligen su comida. Los herbívoros eligen el pasto, los carnívoros eligen la carne, porque saben que ese nutriente le va a dar energía y le va a permitir sobrevivir en el ambiente, y va a permitir perpetuar la especie, que es el fin último de esto, ¿no es cierto? Generar una nueva estirpe y perpetuarse. Y en ese cambio de generación, digamos, sufrimos adaptaciones. Todos sufrimos adaptaciones, los animales, nosotros, todos. O sea, el ser humano de hoy no es el mismo que antes. Fíjate vos, nosotros tenemos una estirpe genética que evolucionó como Homo, pero no somos todos iguales los seres humanos. Hay genética distinta. Hay personas que han crecido o evolucionado genéticamente en lugares donde hace mucho calor y tienen la piel oscura, y otros que se fueron y migraron para la parte donde no hay tanto sol, que vivieron en la nieve y tenían que aprovechar el sol y tienen la piel clara. ¿Por qué? Para absorber más cantidad de sol. Es una adaptación genética que existió eso, y eso sucedió. ¿Por qué? Porque el ambiente cambió. Entonces, quiero que me sigas con este concepto porque es importante para entender lo que pasa hoy con el ser humano. Yo solamente te voy a interrumpir para decirte que en toda tu respuesta me acordé mucho del último libro de Yuval Harari, que decía: el estudiar historia no es que estamos estudiando hechos del pasado. El estudiar historia significa estudiar la evolución del ser humano. Absolutamente. Y fíjate vos que nosotros para entender la biología tenemos que ir más atrás de lo que es ser humano. Nos estamos yendo algunos millones de años antes, donde éramos solo animales y elegíamos la comida. Y nuestro ancestro animal desarrolló la capacidad de poder, como los animales, decidir qué elemento de la naturaleza tiene la energía suficiente para que poder sobrevivir. Las plantas la toman del ambiente, el carbono, del dióxido de carbono, las toman de la tierra, el agua, el sol, y generan
sus nutrientes para sobrevivir. El herbívoro se come la planta. Y el herbívoro con esa planta fabrica su propia proteína, fabrica su leche para su bebé, ¿sí? La vaca. Y entonces, sí, ayudado por supuesto por una simbiosis natural que tenemos todos los seres humanos, que es vivir nosotros con organismos dentro nuestro, que son las bacterias. Ahí nos metemos en la microbiota. Por ejemplo, la vaca, en el rumen de la vaca, que tiene varios estómagos, contiene una cantidad de bacterias que ella come el pasto, y las que convierten ese pasto en proteína son las bacterias. Entonces en ese rumen se fabrica eso y ella la absorbe. Hay una simbiosis. Nosotros tenemos lo mismo en nuestro intestino. Tenemos una población de bacterias que se encarga de ayudarnos a digerir los alimentos y nos permite que esos alimentos queden a una mínima expresión para poder absorberlos mejor. Me llega, a ver, no sé qué hacer con vos. A ver. Primero porque lo último, porque me llevaste por varias cosas. Primero, lo último que dijiste lo vengo escuchando hace rato, el intestino, el segundo cerebro del ser humano. Bueno, y ahora te voy a explicar por qué todo esto. No, pero yo no voy a eso. Yo voy a toda otra respuesta que me diste, que me pareció perfecto, lindo para leerlo en un libro. ¿Y qué? ¿El hombre no se maneja por cuestiones sociales? Digo, porque cuando yo era chico... Pero espera, estamos hablando del animal, todavía no llegamos al hombre. Pero bueno, pero vos me decís una cosa de esa naturaleza, yo decía, bueno, qué bueno que es todo el contexto del hombre. Ahora, yo era chico y me decían, el sano, el gordito. Bueno, ya te voy a explicar. El sano, el gordito, el flaquito es un enfermo porque tiene parásitos y ese no puede engordar. Vos tenés que comer más, el hombre sano, el gordito. Está bien, perfecto. Pero hoy miro eso y me dicen, no es así. Es un dato social y cultural. Y yo te voy a dejarme unos poquitos minutos para tratar de llevarte a través de la historia para que entiendas eso que me acabas de decir. ¿Sí? Que eso es nuevo, eso es nada. Eso fue hace ¿cuánto? ¿50, 100 años? ¿200 años? Sí. Nada, un pestañeo en la historia de la humanidad nosotros. O sea, nuestra vida, nuestra expectativa de vida, 60, 70, 80 años, 100 si querés, es nada comparado con nuestra evolución. En eso te pongo otra paréntesis, porque insisto en Ari, que en el último libro también cuenta que en la expectativa de vida de los adolescentes en Alemania, comienzo del siglo XIX, estamos hablando hasta 1850 aproximadamente, era del 50%. Bueno, fíjate vos que la mitad se moría antes de llegar a adulto. Y eso pasaba porque había muchas enfermedades infecciosas que eran nuestro controlador biológico. O sea, todas las especies tienen un controlador biológico, ¿no? Si vos eliminás el jaguarete, se te crece demasiado la población de carpincho y de yacaré, ¿sí? Y se te complica el medio ambiente. Entonces tenés que meterlo de vuelta, y el controlador biológico del humano, primero en los depredadores grandes, nos comían cada tanto. Está bien, pero es muy racional eso. Yo no me quiero morir a los 15 años, quiero que mi hijo muera a los 15 años. Pero las familias antes, ¿cuántos hijos tenían? Muchísimo. Bueno, ¿por qué? No. Porque tenían que vivir algunos. Porque muchos morían en el parto, en la infancia, se los comía algún animal, y algunos llegaban adultos, los más aptos. Y hay una selección natural de los más aptos. Esto fue así durante millones de años. Ahora el hombre cambió tanto que hoy no quieren tener hijos. El hombre modificó todo esto. El hombre cambió todo el ambiente, y ahí radica nuestro problema. Nosotros cambiamos el ambiente. Bueno, siguiéndolo a este israelí que vive en Inglaterra, dice que el mayor depredador es el hombre. Totalmente, coincido. Bueno, fíjate vos que nuestros controladores eran esos animales, y nosotros evolucionamos, nos creció el cerebro frontal, empezamos a vivir en comunidad y a aprender, y el mayor, digamos, el mayor elemento tecnológico en la historia del humano que nos permitió llegar hasta acá, ¿sabe qué fue? ¿Qué, la penicilina qué fue? No. ¿Qué? El tener el dedo pulgar oponente, sacarle punta a los palos y lanzar a distancia las flechas. Ya no teníamos que pelear cuerpo a cuerpo con los animales, podíamos cazar a distancia. Y eso hizo que muriéramos menos y cazáramos más. Comunidades y grupos para ir a cazar. Y en esa época, como cambiaba tanto el ambiente también, no había tanta disponibilidad de alimentos. Y ahí radica nuestro problema, y vamos a enganchar con la obesidad y con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque en ese momento de la evolución, el ser humano
comía cuando podía. En invierno había muy poca comida. En verano había abundancia de comida. O sea, había árboles con frutas. La tenía que encontrar nomás, pero cada vez que la encontraba, el ser humano se comía todas las frutas que podía. Si cazaba, pero para encontrar o para cazar tenía que moverse, tenía que moverse, dependía de su energía. Entonces, si él se quedaba sin energía, se moría. Entonces, ¿qué hizo la biología en pos de los animales y los seres humanos? ¿Qué hizo? Fabricó un tejido que permitió almacenar la energía durante mucho tiempo para no morir. La grasa, la heladera biológica, el depósito de energía, el tanque de combustible para vivir. Está bien, pero vos, escuchándote a vos hablar bien de la grasa es espectacular, pero porque hay que entender la grasa de la grasa sana. Ajá. Yo te dije recién al principio que vamos a hablar de la adiposopatía. Sí. Estamos hablando de la grasa enferma. Ah. Son dos tipos de grasa y las grasas son diferentes. Hay grasas que generan energía y calor, la grasa parda, que tenemos casi nada los adultos actualmente, las que permitía que nosotros sobrevivamos al frío sin tanta ropa, nos permitía adaptarnos, nos generaba energía, tenía unas mitocondrias, las células de grasa, se llama grasa parda y todavía está presente en el ser humano, ¿sí? Y permite en los bebés sobre todo, se ve grasa parda cuando nacen y demás, y después se va atrofiando. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente climatizado. Entonces desadaptamos totalmente y empezamos a grasa. Y después en realidad el ser humano, esto de otro autor, de Ted McLuhan, dice que en realidad el ser humano inventó la ropa para mantener la temperatura corporal. Sí, pero por eso es que la inventó a la ropa y bueno, ahí desarrolla también su historia. Está bien la ropa, pero perdió la capacidad de adaptarse al ambiente exterior, tanto frío como calor. Sí. Cuando se metió dentro de la cueva, se tapó, se abrigó y prendió el fuego, perdió la capacidad. Los anteriores a esos andaban semidesnudos en cualquier clima. ¿Entendés? Y se la bancaban, como por así decirte, ¿entendés? Estamos hablando de 2,5 millones de años. O sea, tipo, los animales se tapan con algo en el campo, ¿los ves? ¿Los ves? ¿Los monos andan con algún abrigo? No. Y sobreviven, ¿no? Total y absolutamente. Bueno, y comen lo que encuentran. Y en el verano los vas a ver más gordos. Y la grasa que acumulen en época de abundancia les va a permitir sobrevivir en el invierno cuando no haya comida. Así funciona la biología y la supervivencia en el ambiente salvaje, animal. Si por ahí la gente ve Supervivencia al Desnudo, esta serie que hacen en Estados Unidos, que ahí están las personas sin ropa, tienen que andar en una isla y cazar y cocinar y todo lo demás. Obviamente un reality, ¿no? Pero un poco simula lo que éramos antes. Entonces, habría que sobrevivir. Y acá viene un punto importante. Necesitábamos tener la mayor cantidad de grasa en el cuerpo para poder vivir las siguientes semanas si no había comida. Para poder evitar el frío. Teníamos que tener esa grasa parda que nos proteja. Bueno, pero todo eso ahora desaparece con esta pastilla. Bueno, esperá, olvídate la pastilla. Entonces desarrollamos un mecanismo biológico que conecta nuestro cerebro animal, el de las emociones, a nuestra lengua, a nuestra palatabilidad, que es nuestro tester de la naturaleza. O sea, cuando el animal prueba algo, si tiene energía, si le sirve, si tiene grasa, si tiene azúcar, si tiene algo que le sirva, lo va a probar y lo va a comer. Si no tiene nada que le sirva, lo va a escupir, o si es muy amargo, lo va a escupir porque puede ser veneno. Entonces, había la capacidad de reconocer lo palatable y lo no palatable. Lo tenemos todavía. En la naturaleza vos encontrás, en los alimentos naturales, encontrás una fruta, la probás, es dulce adentro, ¿entendés? Pero si vos te vas y probás una hoja amarga, ¿te la comés? No. No, primero porque no te puede ser veneno, segundo porque no te sirve, no tiene nutrientes, no la vas a poder digerir porque vos no tenés celulosa, bacterias, un segundo estómago y no podés digerir la celulosa. Entonces no la vas a preferir, ¿entendés? Entonces eso sucede en la naturaleza. En la naturaleza vos no encontrás ninguna comida que sea hiperpalatable. No existe. Y ahora te voy a explicar la diferencia entre lo que es palatable y lo que es no palatable y lo que es hiperpalatable. La lengua es el tester
y la lengua decide, y el olfato, por supuesto, y después lo aprendido, porque una vez que ya aprendimos, ya sabemos que la fruta aquella es dulce, no hace falta ni que la pruebe ni que la huela, me voy y la busco, ya está, ya la aprendí, ya tengo el circuito de recompensa en el cerebro. Cada vez que nosotros comíamos algo que era palatable en la naturaleza, que podíamos encontrar y que tenía energía suficiente, se generaba una foto de eso en el cerebro y un circuito de recompensa para reconocerlo rápido e ir a buscarlo. ¿Con qué? Con neurotransmisores. Había un aumento, existe un aumento de esos neurotransmisores que dan placer. Y ese placer que sentimos por comer lo palatable no es por casualidad, es porque tu cuerpo necesita sentir placer para poder guardar la energía, para tenerla en forma de grasa. Vos me lo ponés en una faz, insisto en esto porque vos me lo ponés en una faz individual, cuando muchas veces todas estas cuestiones están enroladas en una faz social, cultural, colectiva. Ya te voy a explicar por qué. Lo mío pasaba antes. Una vez que la tribu aprendía que se podía comer eso y que eso era bueno, se lo enseñaban los padres a los hijos, obviamente, y empezó la transmisión del conocimiento. Sí. Y te llevo un poco más acá. 12.000 años atrás, ya no estamos hablando de millones, 12.000, nada. Sí. Muy poco. Nace la agricultura. Claro. Empieza a producir el hombre eso, domestica los animales, ya no tiene que moverse demasiado, ya deja de ser nómade y empieza a producir su propia comida. Empieza a fabricar y a saber que de los granos que obtiene puede molerlos y obtener una energía y ahí importante. Cambia el ser humano, deja de ser nómade. Deja de ser nómade, empieza a ser sedentario, digamos, sí. Obviamente usa su cuerpo para todo lo que tiene que hacer, porque tiene que cultivar, pero ya deja de deambular por el mundo y se establece en lugares. ¿En dónde? A la orilla del río, donde hay comida, además. Salvo que venga una catástrofe y tenga que emigrar a otro lado, sino ya empieza él a sustentarse solo. Ahí Harari también hace una pequeña referencia diciendo que a partir de ahí comenzaron los animales domésticos y a partir de ahí comenzó, por ejemplo, la presencia del perro. Sí, el perro. Que perro, a partir de ahí dominó al hombre, cosa que hoy está más en boga. Sí. Si hay alguien que domina una casa, es el perro. Y ahora te voy a contar también por qué sucede eso ahora. Ahí está una cuestión cultural. Entonces, en ese momento el perro, ¿para qué servía? Para protegerlo también. Protegía al hombre, lo acompañaba y el hombre le daba de comer. Había una simbiosis biológica entre el perro y el hombre. Ahora no existe. No, también hay, porque el perro acompaña, da cariño, da amor a las personas que pueden estar solas o faltos de eso. Hay una simbiosis también. La notable dependencia que hay del ser humano sobre la mascota es notable. Ahora te explico eso. Todo tiene una explicación y si vos lo entendés desde atrás, es más fácil entenderlo ahora. Pero me quiero meter específicamente, ya te dije que hace 12.000 años teníamos agricultura, empezamos a descubrir los granos, empezamos a fabricar la harina, empezamos a fabricar cosas que tienen mucha energía. Entonces, claro, ya no había que salir a cazar. ¿No me vas a hablar mal de la harina? No, ahora te voy a explicar que no era la harina de ahora, era distinta, pero tenía mucha energía también. Y empezamos a mezclar cosas. Empezamos a mezclar el azúcar con la harina, con la sal. Empezamos a guardar en sal la comida y empezamos a modificar la palatabilidad de nuestra lengua, que en la naturaleza no encontraba nada eso. ¿Está bien? ¿No? ¿Vos viste alguna vez en la naturaleza un árbol de bizcochito? No. ¿De chipá? No, te digo, yo no estaba pensando nada de eso, yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en el mamón. Bueno. El mamón sin almíbar, yo no sé quién lo probaría. El mamón maduro, el amarillo, que es el momento donde hay que comer el mamón, digamos, ¿sí? Tiene mucha energía. Tiene mucho de totalmente, es súper palatable. Pero ¿cómo lo comemos nosotros en nuestra región y que nos encanta el mamón? Bueno, pero eso ya es un proceso. Claro, combinado con lo que decimos con la parte de azúcar. Ya es un procesado. Cuando empezamos a procesar los alimentos nosotros, ahí la cagamos, hablando mal y pronto. Claro, bueno, ¿entendés? Técnicamente. Entonces, empezamos a hacer ¿qué? Empezamos a hacer comidas muy palatables. Y a eso palatable, ¿cómo le decimos nosotros? Coloquialmente. Comida. Rico. Claro, rico. Claro. Cuando vos decís algo es rico, es algo hiper palatable, muy palatable. En este verano, ahora, por ejemplo, no vi árboles de helado, diríamos. No hay. Pero entonces, fíjate vos, ¿y qué pasó? Hasta ahí venimos bien, porque vos decís, bueno, listo, cocinamos los huevos, lo mezclamos con la carne, un huevo con carne,
Estás por entrar a hablar de una cosa que yo no puedo creer. Esperá. El huevo. Escúchame. 30 años atrás era veneno. No, nos decían veneno y ahora me voy al médico y me dice, tenés que comer huevo todos los días. ¿Cómo? Fíjate vos, porque yo te voy a decir por qué cambia tanto todo esto. ¿Vale? A ver. Porque, déjame que te diga. Sí. Hablemos no de 30, hablemos de 50, 60. Sí. A ver, yo era chico, el huevo a caballo, lo más rico que hay. ¿Entendés? Rico una cosa, estoy hablando de los médicos. Estoy hablando de lo palatable. Sí. Yo estoy hablando de palatabilidad. Entonces, la palatabilidad que tiene eso es porque nosotros, los humanos, cocinamos la carne al punto que queremos y le agregamos el huevo y lo cocinamos también y generamos un alimento palatable. Claro. Es un proceso, digamos, si se quiere, digamos, es en tu casa. Ahora, si vos a eso, por ejemplo, para que la gente entienda, es un tomate, es una fruta, así como viene. Sí. ¿Lo comés? ¿Te puede gustar o no? Sí, a mí me gusta el tomate, sí. Perfecto, lo podés comer, sí, le podés poner aceite y sal y ya le agregaste palatabilidad al tomate, le agregaste palatabilidad, igual a la lechuga, a la verdura. Pues dice, no, pero yo no puedo comer si no le pongo aceite. Grasa, por supuesto, el aceite es una grasa y la sal también, entonces le agrego palatabilidad para poder comer eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vos haces el puré de tomate, ¿sí? Ya estás procesando. Eso ya es un procesado. Y si compras en el supermercado un puré de tomate, ya no es un alimento natural. Es un puré de tomate que tiene un conservante, porque no se pudre, y ese puré de tomate está en cajita o en botella y dura mucho tiempo. Hago el guiso en casa con tomate natural. Buenísimo. Y no les gusta. Me piden que haga con el tomate en cajita. Bueno, está bien, porque el gusto tiene que ver con lo rico y el rico tiene que ver con la palatabilidad. Y estamos enfermos de palatabilidad los humanos. Y te voy a explicar por qué. Después viene el tomate, una vez que ya está procesado así, vos puedes comprarlo procesado. Pero también puedes comprar la salsa de tomate lista para ponerle a la pizza, que además trae la cebolla y le ponen gusto dulce, le agregan cosas, y cuando lees todos los ingredientes que tiene y conservante de eso, es un ultra procesado. Que lo que menos tiene es tomate. Es un ultra procesado y que por ahí capaz que un colorante el tomate. Entonces, saborizante y todo lo demás. Lo mismo pasa con los helados, no tienen nada de naturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a fabricar cosas que engañan a nuestra biología. Hacen cosas hiperpalatables, hacen cosas que nuestra lengua y nuestro cerebro animal no le puede decir que no. Como pasó con la leche. Viste que hace no muchos años apareció una suerte de leche que decía producto lácteo con apariencia de leche, una cosa, se usaba un término así, bueno, pero que también era algo... Hay carnes hechas por ¿cómo se llama? Sintetizadas y hecha con, ¿cómo se llama? Con la máquina esta, con la máquina, la impresora 3D te hace unos bifes. Pero las hamburguesitas que supuestamente compramos, supuestamente hay que ver cuánto de soja tiene. Son todos procesados, son todos ultra procesados. Y eso es lo que hoy la medicina comprobó y entendió que son malos para la salud. Pero hace 50 años atrás no sabíamos eso. Que lo ultraprocesado era malo. No se sabía, ¿entendés? Evolucionó el ambiente más rápido del conocimiento. Y algunas cosas que por ahí se sabían y se entendían mal, se creían cosas diferentes, se creían. También el ser humano era distinto. El ser humano hace 50 años atrás se movía. No había internet, no había televisión, o sí, un poco más de 50, ¿no? Porque ya tenía 50, ya tenías tele. Pero antes de eso, y tenías que hacer las cosas por tu propio medio. O sea que vos tenías una suerte de movimiento. O sea que todo lo que vos metías que no había prácticamente ultraprocesado eran todos alimentos naturales. ¿Entendés? El lechero venía a tu casa con la leche, el huevo lo sacaba de la gallina del fondo y los animales de la carnicería. ¿Y qué había de ultraprocesado? De vez en cuando había un caramelo que empezó, que fueron los primeros, digamos, de empezar a meter. Y ese caramelo, fiambre. El fiambre, ponele, exacto, que se hacía en casero después. Pero bueno, nos vamos más atrás, lo que tenían, lo único que podían llevar, digamos, los que viajaban, todo era carne seca, ¿viste? Porque no tenían otra cosa, ¿entendés? Y empezaron las latas de las cosas, ¿viste? Empezaron a haber conservas, cosas en lata, ¿sí? Pero bueno, todo eso fue cambiando. Hoy estamos inundados de alimentos que vos te vas a comprar en el supermercado, abrís, metés en el microondas y te lo comés. Perfecto. ¿Entendés? Estamos inundados. ¿Por qué? Porque la practicidad, no tenemos tiempo. Porque el tiempo, por la rapidez, por el delivery rápido, todo te lo llevan a tu casa. Todo eso que nos brindó un beneficio en cuanto a practicidad, nos
sacó un beneficio en cuanto a salud. Nosotros pagamos el precio. Perdimos salud. De eso. Perdimos salud. Hasta ahora. Y la perdemos todos los días. No. Hasta ahora. Ahora llegó la pastillita que me hace adelgazar. No, la pastilla cumple otra función, pero te voy a explicar por qué. Yo estoy hablando, población general, tenga o no obesidad, que coma procesados habitualmente, mayor riesgo cardiovascular y mayor mortalidad. Así de sencillo. ¿Sí? Sea flaco, sea gordo, sea lo que sea. Si te alimentás con eso, tenés probablemente más riesgo cardiovascular. Por eso la pirámide alimentaria hoy, que tiene algunas cuestiones discutibles, la de Trump. Ponerle la de Trump, exactamente, se modifica y se da vuelta. ¿Sí? En la época que hicieron la pirámide anterior, hace muchos años atrás, que se pusieron en la base todos los cereales, no había gordos. O sea, había muy poca gente porque el estilo de vida era diferente. Claro. Y se necesitaba la energía porque la gente laburaba en las fábricas mucho tiempo. Entonces comer algo con energía, un hidrato al mediodía, le daba energía. Y ahí aparecieron los productos pesados. Ahí apareció Kellogg entregando la comida de los obreros en la revolución industrial al mediodía para que puedan comer y seguir trabajando. La gente que vino del campo, que dejó de trabajar en el campo y empezó a trabajar en la fábrica, tenía que estar muchas horas y entonces le daban esa suerte de avena, ¿entendés? Con mucha energía, con mucha cosa de harina o copo de maíz, todo demás. Bueno, fueron alimentos para eso. Y después eso se masificó. Y por supuesto, con un conflicto de intereses que querían vender, hablaron con los muchachos de Harvard y armaron una pirámide con una base llena de cereales porque querían vender eso y querían cambiar el desayuno americano que no tenía cereales, que tenía solamente tocino, huevo, esa cosa. Y le atribuyeron la enfermedad cardiovascular a ese desayuno, cuando en ese momento lo que estaba matando a la gente era el cigarrillo. Claro. Porque todo el mundo fumaba como natural. Los chicos se ponían el pantalón largo y le daban un cigarrillo. Exactamente. Y hasta los médicos decían que el cigarrillo te podía hacer bien para ciertas cosas. Entonces era masivo el cigarrillo, la alimentación era rica en grasa y todo lo demás, y ahí le agregaron los azúcares y le empezaron a dar los chicos el desayuno copo de maíz azucarado y leche. Y chau, empezó la obesidad. ¿Por qué? Porque fue hiperpalatable eso y porque engañamos a nuestro sistema límbico, engañamos a nuestro hipotálamo, engañamos con la palatabilidad y lo enfermamos. Dejamos de escuchar la saciedad, dejamos de percibir la saciedad que tenemos cuando somos chicos. Los chicos te dicen no quiero más, no quiero más. Y como vos me trajiste a colación lo que decían antes, que comé porque te vas a morir, o si sos flaquito podés tener riesgo de enfermedades. Eso tenía que ver con un momento de la historia del humano donde los flacos tenían alguna enfermedad, o tenían parásito, o tenían tuberculosis, o tenían alguna enfermedad y tenían riesgo de muerte. Voy a traer a colación, esta vez no es ni un autor, sino un médico pediatra muy bueno que decía, doctor, no come casi nada. Y me decía, a ver los análisis, y se enferman, no. Y los análisis también, está bien lo que está comiendo entonces. Sí, un flaco saludable, le decíamos a los chicos. Pero ¿sabes qué? El concepto de los padres, y los que vinieron de la guerra, de Europa, muertos de hambre, que sufrieron la carencia, entonces hacían supercompensación, no querían que les falte nada. Todo muy lindo. Hace media hora me estás explicando y no me decís por qué tengo que tomar esa pastilla para adelgazar. No tenés que tomar vos. Primero no tenés que tomar vos. Porque te explico. ¿Qué tiene la medicación? Y vamos a entrar en ese punto. Hoy el mundo está enfermo de obesidad y de adiposopatía. Tenemos, si sumamos el sobrepeso, la obesidad y sus diferentes formas, ya no la obesidad por índice de masa corporal, que es la estadística, digamos, sino las otras formas de obesidad, como por ejemplo